El pasado 5 de enero, el gobierno australiano revocaba la visa al tenista Novak Djokovic, que venía a la ciudad de Melbourne a jugar el Abierto de Australia con un permiso de excepción médica. Sin estar vacunado, podía estar jugando. Sin embargo, las fuerzas fronterizas traían en un comunicado cuáles eran las excepciones que el gobierno australiano autorizaba para poder ingresar a Australia. Una motivación, una decisión y varias consecuencias le estaré narrando en este video emocionante que lo he catalogado como la gran jugada. Acompáñame en este video y no te olvides en suscribirte y dejar tus comentarios para seguir creciendo en mi canal. Sumar Gómez, Gerencia del Deporte. Acompáñame. Banderas serbias en Melbourne y en Belgrado, en donde la situación del tenista serbio Novak Djokovic se está convirtiendo en un asunto de Estado. Un relato que su familia se encarga de alimentar. Para los padres del atleta, su hijo es víctima de un asunto político. Mantienen a nuestro Novak, nuestro orgullo, en cautiverio. Novak es Serbia y Serbia es Novak. Están pisoteando a Novak. Sí, la realidad es que el asunto se ha convertido en todo un escándalo mundial. Es increíble y yo creo que debemos entender los tiempos que vivimos. La salud es algo fundamental, no está en discusión. Los protocolos que hay que seguir en diferentes eventos deportivos también. Pero aquí me parece que estamos cayendo en una gran confusión. Es decir, el principal culpable del asunto por su toma de decisión es el comité organizador del Abierto de Australia y la Federación de Tenis de Australia, liderado por Craig Tiley, actual presidente del organismo rector. Tal aseveración inicia con una carta enviada por Greg Hunt, ministro de Salud, que había advertido a los funcionarios del Abierto de Australia que una infección reciente no otorgaría a los jugadores una excepción. Entonces, ¿por qué si estaba informado Craig Tiley desde el mes de noviembre le dijo a Novak Djokovic que podía lograr una excepción en la ley para poder ingresar al país, cuando eso no era posible, obviamente? Nos preguntamos, ¿por qué no le hizo entrega una copia de la carta a Novak Djokovic, haciéndole firmar el recibo, como muy bien hacemos en las organizaciones del deporte serias en Latinoamérica? ¿Por qué no hubo comunicación? Regla fundamental que los integrantes de una organización saben que es un factor clave de éxito. Craig Tiley, recordemos que en una rueda de prensa en el año 2021, en el anterior Australian Open, informó que Roger Federer iba a jugar a sabiendas que estaba lesionado de sus rodillas. Una estrategia recurrentemente no tan honesta que viene siendo el CEO del Australian Open. Solo siempre con la intención de exacerbar las emociones de los fanáticos para que vayan y compren los boletos, y también a los medios de comunicación y a las marcas para que se dinamice la demanda y apostar por el evento. Bien, retomando el proceso de excepción, las leyes australianas en este sentido solamente se habla de un caso de fuerza mayor, de un tema de interés nacional o de una justificación médica válida. Si Djokovic no lo puede probar, no tiene nada que hacer en Australia y por eso le han cerrado las puertas. Pero por otra parte, hay un gran debate en redes sociales en favor y en contra del serbio. Tenemos que entender una cosa. Djokovic es libre de hacer como cualquiera de nosotros lo que querramos con nuestro cuerpo. Si Djokovic decide no ponerse las vacunas, está en su legítimo derecho y no somos nadie para juzgarlo. Yo no me atrevería a juzgarlo. Él tendrá sus razones. Ahora, el Abierto de Australia tiene que haber sido mucho más claro con todos los jugadores y los que aspiraban también a estar en él. Y decir, en un principio, señores, aquí no juega nadie que no esté vacunado. Ahora, es una falta de comunicación entre las autoridades deportivas y autoridades gubernamentales. En las últimas horas también se ha hablado que el gobierno del país lo tenía claro, que fue más bien el gobierno de un estado que lo permitió en una primera instancia que pudieran facilitar esta exención. Por eso observamos que se está pasando la responsabilidad entre autoridades. Por supuesto
que Djokovic quiere alcanzar el título de Grand Slam que tanto está buscando. ¿Qué creen ustedes? Yo lo que veo aquí es una lucha de intereses, es decir, creo que el comité organizador del Abierto de Australia, liderado por Craig Tiley, quería tener a Djokovic. Ahora, ¿quién no quiere tener a Djokovic jugando en su torneo y más en un Grand Slam de tanto prestigio? El hombre con más títulos ganados en Australian Open, que está además en la lucha muy pareja, espectacular y dramática con Roger Federer, ausente en este momento, pero que Rafael Nadal, su más acérrimo también contrincante, sí va a estar para este torneo. Los organizadores querían eso y seguramente el interés radica obviamente lo que ya habíamos narrado anteriormente, en los derechos de televisión, en los patrocinadores, en el dinero que genera la presencia o no presencia de Djokovic. Y aquí realmente hago un paréntesis para mencionar dos acciones clave que motivan a los organizadores a tomar decisiones con implicaciones globales. En primer lugar, recordemos unas declaraciones del señor Craig Tiley el 2 de diciembre del 2020. Dijo lo siguiente, y lo vamos y colocamos el gran titular del periódico The Australian. Necesitaremos 5 años para recuperarnos del golpe del virus. Ha asegurado Craig Tiley que la entidad agotará sus reservas de $80 millones australianos, aproximadamente 89,1 millones de euros, para mantener la financiación de la competición, por lo que tardarán 5 años en recuperarse. Según lo que hemos leído entonces de sus declaraciones, a toda costa se debe cumplir con los objetivos y para eso debe de seguir algunas estrategias en la cual estoy convencido que Novak Djokovic fue parte de esa gran jugada, de esa estrategia de Craig Tiley. Y esto es una segunda acción en la cual también queremos recalcar y que desató el escándalo mundial, la cual está sumergido Novak y el Gran Abierto de Australia. Y bueno, es por eso que es importante hablar sobre el proceso de excepción médica. Excepción médica autorizado por expertos médicos y que Craig Tiley pensó que Novak Djokovic saldría librado. Tiley dijo que el proceso era más riguroso para los jugadores, quienes tenían su solicitud anónima evaluada por un panel independiente. Y si ese panel inicial sentía que necesitaba una revisión adicional, había un panel médico separado para hacerlo. Según Tiley, cada solicitud fue revisada de forma anónima. Nadie sabía de quién era la solicitud recibida y a quién miraban simplemente sobre la base de las condiciones establecidas médicamente por el gobierno. Pero resultó que le aprobaron a Novak Djokovic su exención y es aquí donde se desata la polémica y la irresponsabilidad de Craig Tiley en asumir la cuota de responsabilidad de invitar al serbio a pasar por todo el proceso que exigían un comité organizador que no se encuentra por encima de las leyes de un país y que en ningún momento iba a pasar desapercibido por ser una figura que ha manifestado públicamente sobre lo que sucede sobre este asunto sanitario. El señor Djokovic no puede presentarse en Australia porque no ha podido justificar, insisto, el hecho de estar vacunado o no estar vacunado. Lo ha podido justificar y no es una causa de fuerza mayor, no es un tema de interés nacional. Djokovic no tiene nada que hacer en Australia. Y ahí parece que los organizadores lo que quisieron hacer es proteger los intereses económicos, comerciales del torneo. Y si vamos a contar con Djokovic, que fue la gran pregunta que ellos se formularon a lo interno de la organización, vamos a lograr la excepción entonces. Entonces, como no lograron la excepción, no pueden estar por encima de la ley en esta época y en ninguna época tan delicada en este tema de salud como lo que vivimos actualmente. Ahora se encuentra Craig Tiley en una posición muy incómoda, entre la espada y la pared. Para ser más precisos, y él ha hecho lo único posible, lo ha abandonado. En mi criterio, al decir Novak no recibió ningún trato especial, eso lo manifestó Craig Tiley. Se esforzó en aclarar hoy un acusado Craig Tiley en una rueda de prensa donde dijo lo siguiente: sin duda sería útil que Novak explicara las condiciones en las que solicitó y recibió una exención. Continuó Tiley diciendo: le animo a que hable con la comunidad
Hemos pasado por una época muy difícil en los últimos 2 años y agradecería alguna respuesta al respecto. Realmente he catalogado estas declaraciones de Craig Daly y toda esta estrategia para realmente conseguir sus objetivos en una gran jugada. Una gran jugada muy bien pensada para llamar la atención del mundo del tenis y hacer que ahora todos los ojos se encuentren atentos a la presencia en la cancha de Novak y aplaudir o abuchear sus puntos, sus jugadas, sus gestos. Esperemos entonces ese desenlace. Por ahora, deseemos que al final de este primer capítulo de errores gerenciales, de gestión, los integrantes de las organizaciones del deporte latinoamericano puedan iniciar un proceso de reflexión que permita evolucionar en su profesionalización, en su proceso tan básico como la comunicación, para de esa forma no exponer a ninguno de los profesionales afiliados a su empresa, federaciones, clubes, como expusieron al escarnio público al número 1 del mundo, Novak Djokovic. Estaremos atentos a las acciones, en particular lo que conforman los eventos de Grand Slam, para ver cómo se comporta organizacionalmente en el desarrollo del tenis mundial. Te recuerdo suscribirte a mi canal para que sigamos contando historia sobre la gerencia, la gestión y la administración en las organizaciones del deporte. Historia como la de Craig Daly, la de Novak Djokovic y el Australian Open es realmente un ejemplo de errores, pero también de estrategia a seguir en nuestras organizaciones. Nos despedimos con la señal de costumbre. Hasta luego.